bienvenidos a todos. Estamos muy contentos de poder compartir este espacio donde, donde podemos tener la oportunidad de compartir, valga la redundancia, casos clínicos con el doctor Farid Bedrán García, que es nuestro líder de opinión en todo lo que tiene que ver con práctica de optometría. Y además amigo de la casa, así que los dejo en excelentes manos para compartir casos complejos en salud virtual. Doctor, somos todo oídos. Muchas gracias, Andrea, a todos de antemano. Un cordial saludo. Espero que el día de hoy podamos, digamos, compartir unos casos muy especiales que han asistido, pues, a mi consulta, a mi práctica diaria y que son casos compartidos con colegas optómetras y con partners oftalmólogos. Hemos tenido, digamos, la posibilidad de compartir conocimientos y tratar de solucionar los inconvenientes de estos pacientes que siempre han tenido una dificultad y han tenido como un bagaje tratando de solucionar un problema y no habíamos podido solucionarlo de manera o no se habían podido solucionar anteriormente. Listo. Entonces vamos a compartir 4 casos muy bonitos con muy buena evidencia y digo bonitos porque pues los pacientes han tenido un buen fin con su tratamiento. Listo. Y cómo con los sistemas que nosotros tenemos dentro del consultorio o que podemos llegar a tener dentro del consultorio, podemos solucionar, ¿sí? Vamos a ver ayudas diagnósticas que se le realizaron previas a los pacientes y que con estas ayudas pudimos lograr evaluar al paciente y darle una solución a su problema inicialmente. Listo. Entonces vamos a hablar del caso clínico número 1 y a mí me gusta comenzar siempre como con un pequeño proverbio que en este caso mi padre me decía que no hay nada más simple que las cosas grandes y que digamos ser grande es digamos ayudar de la mejor forma posible a nuestros pacientes. Este paciente es una paciente con un caso, o es un paciente, perdón, con un caso muy específico. Es un paciente que tiene 35 años, ¿listo? El paciente es ingeniero de sistemas, por ende, a veces pensamos que la herramienta del ingeniero de sistemas es el computador, pero la principal son los ojos. Yo puedo tener un computador y si no veo bien, pues no logro tener un buen desempeño en el trabajo, dependiendo de los horarios que manejan enfrente de este tipo de pantallas. El paciente como antecedentes llega a la consulta con un diagnóstico de astigmatismo y enfermedad de ojo seco, ¿sí? Presenta una rinitis y un asma alérgico y en su familia, y dice que en su trabajo no tiene ningún tipo de antecedente importante que pueda explicar sus inconvenientes. Entonces me lo remite un colega oftalmólogo retinólogo porque el paciente incluso fue a retinología porque estaba presentando muchos inconvenientes y me pidieron como solicitud que le hiciera la indicación de su corrección óptica. Él estuvo en múltiples consultas porque presentaba una fotofobia muy intensa y era tan intensa que le generaba su limitación o una limitación visual. Inicialmente se pensó que era por el problema de ojo seco, pero se le hizo un tratamiento, se le hizo tratamiento de la superficie ocular, láser IPL y todos los tratamientos respectivos, pero el paciente no refirió o no presentó mejoría en su sintomatología. Entonces, los diagnósticos previos con los que llega el paciente es astigmatismo bilateral, conjuntivitis atópica y trastorno del aparato lagrimal. Al tratar de darle solución, no tuvo los efectos esperados. Listo. Llegaba con una sintomatología de ardor, prurito y fotofobia intensa. Como les dije, era completamente limitante. Ese paciente que desde que entra se está quejando, ¿listo? Y al hacerle la biomicroscopía, el paciente presenta una hiperemia leve, unas papilas escasas en la conjuntiva tarsal y el tiempo de ruptura lagrimal levemente reducido.
Más sin embargo, la frecuencia de parpadeo del paciente era bueno y su índice de protección ocular también. Listo. Al paciente le indicaron múltiples exámenes, incluso tomografía de coherencia óptica a nivel macular para ver si estaba presentando algún problema de retina que explicara esa hipersensibilidad, pero el resultado estuvo bien. El diagrama de TDRS no mostraba alteración a nivel de la estructura, listo, de la retina. Y como pueden ver acá, pues hay continuidad en todos los tejidos en los scans que hay a nivel horizontal. Y si nosotros miramos, por ejemplo, a este paciente, miren las fotografías a nivel biomicroscópico. No es un ojo que físicamente explique una alteración tan severa de su sintomatología, ¿listo? A nivel de fotofobia eh, y molestias a nivel de superficie ocular. Miren que no hay queratitis, las papilas pues se ven, pero se ven escasas. Descartamos el tema de superficie ocular, pues porque una queratitis genera molestia y fotofobia. Se evaluó la parte de las glándulas de meibomio, miren que hay continuidad, a nivel superior también se ven muy bien y tienen un tiempo de ruptura adecuado. Luego le hicimos un análisis infrarrojo a este paciente para determinar si había alguna opacidad de medios que generara una afectación en su función visual y tampoco había ningún inconveniente. Entonces, cuando uno hace la evaluación optométrica a nivel binocular y monocular, el paciente tenía 20/20. ¿Listo? Si el paciente tenía un monofocal fotocromático Stractif AR para que tuviera, digamos, incluso mejoría a nivel de interiores. Es un lente que no aclara completamente, ¿listo? En el cover test era una foria, una exoforia en visión lejana y en visión cercana, y el PPC bastante cercano, tiene 10 centímetros. Nosotros decimos, pero venga, si el paciente tiene todo esto y todos los exámenes está bien, ¿de qué se queja? ¿Qué pasa? Nosotros como profesionales a veces empezamos a sospechar o este quiere una incapacidad o el paciente eh, tiene algún problema de hipocondria, es hipocondriaco. A uno se le van haciendo muchas ideas en la cabeza porque es que físicamente nosotros no encontramos nada que explique este proceso y vamos y generamos la parte de la autorrefracción y ustedes evalúan y ven que es un más 0,25 menos 0,50 por cero y un neutro menos 0,50 por 177 grados en la autorrefracción. Y vamos y hacemos la retinoscopía estática y el paciente tiene un más 0,50 menos 0,50 por 180 y por 175 respectivamente. Coincide el resultado. Y luego le hacemos la parte subjetiva, ¿listo? Y evaluamos y nos da un valor de neutro menos 0,50 por 180 y por 175. Pero luego de ese examen, ¿listo? Realizamos algo que se llama prueba de deslumbramiento, que es el glare. A ver, ¿por qué? ¿Qué tanto le afecta la luz en su función visual? Realizamos la prueba y comparamos la agudeza visual, listo, en condiciones regulares y la agudeza visual con una fuente de luz. Y miren qué pasa de 20/20 a 20/50. Entonces, efectivamente, la agudeza visual del paciente se reduce con la luz, pero no hay una explicación específica y llegamos a los diagnósticos de que tiene un astigmatismo leve bilateral, una conjuntivitis atópica y trastorno de ojo seco con un signo de interrogación. Se le mandan los lentes y la sintomatología persistía, o sea, no había nada nuevo en lo que pudiéramos hacer de acuerdo a, que lo habían hecho, a lo que habían hecho en las ocasiones anteriores. El problema estaba por aquí, porque en este caso, pues la idea es familiarizarnos con el proceso aberrométrico. Ustedes saben que la visión de un paciente podemos categorizarla por dos líneas específicas. Una es la agudeza visual, que se denomina como el tamaño que debe tener un objeto para que se pueda discriminar como tal, ¿listo? Y tenemos la calidad o la sensibilidad al contraste, que es, digamos, la calidad yo veo ese objeto. ¿Listo? Entonces, cuando empezamos a evaluar a este paciente que vimos la aberrometría, es un paciente que tiene un astigmatismo bajo, pero sus aberraciones de alto orden comienzan a generar ya una alteración específica, a generar cierto grado de distorsión y dispersión de la imagen, dando como resultado
estas imágenes. ¿Listo? Podemos evaluar el factor de dispersión de puntos, o sea, se supone que esto debería ser un puntito o debe parecerse a un punto, pero miren lo que ve o la calidad con la que ve un paciente que tiene neutro menos 0,50. Entonces, el paciente obviamente al tener mayor intensidad de iluminación genera mayor dispersión y el paciente se siente incómodo con la luz. Súmese eso a características individuales de la sensación visual del paciente. Sabemos que la visión no es solamente un proceso óptico, sino que es un proceso sensorial y que puede estar determinado y afectado por esa sensibilidad. Entonces, miren la dispersión del ojo derecho, miren la dispersión del ojo izquierdo, arriba derecho, debajo izquierdo, ¿listo? A pesar de tener las mismas fórmulas, miren la diferencia entre la imagen de cada uno, ¿listo? Aquí comienza y surge otro diagnóstico que no es muy conocido en el medio, porque no aparecen los CIE, por ejemplo, el tema de la aberropia, porque es un error de refracción que lo que hace es reducir su calidad visual. Cuando yo tengo aberraciones de alto orden alteradas, el concepto o el diagnóstico se llama aberropía o aberropia. Y es básicamente una imperfección, digámoslo así, que va más allá de los errores refractivos. Cuando ustedes miran las imágenes de las aberraciones ópticas, estas aberraciones básicamente impactan más o menos el 15% de la función visual, pero cuando están muy elevadas en relación a los defectos refractivos pueden convertirse en un problema. ¿Cuántos aquí no hemos tenido pacientes que tienen un neutro menos 0,25 y dicen que ven muy mal, pero tenemos un paciente que tiene menos 1,50 y él dice que es feliz de la vida, o tiene más 2,50 y es feliz de la vida? Muchas veces el problema o la diferencia en eso está en la relación de las aberraciones ópticas que tiene ese paciente, las aberraciones de alto orden, que lo que hacen es reducir la calidad visual, aumentando la dispersión de la imagen del paciente. En este caso cambiamos la fórmula, se le dio un neutro menos 0,50 por 180 para el derecho, neutro menos 0,50 por 175 para el ojo izquierdo y un monofocal asférico fotocromático, ¿listo? Y genera con un filtro antirreflejo, ¿listo? Mejoró mucho la condición visual del paciente y digamos que se les dieron unas recomendaciones que tenía que usar a pesar de que su fórmula era baja de manera permanente sus lentes con fotoprotección y utilizar lubricantes oculares porque reducimos la frecuencia de parpadeo cuando estamos al frente de las pantallas. Teníamos otras alternativas, por ejemplo, adaptarle lentes de contacto personalizados al paciente, pero pues por la fórmula y si se controlaba bien con sus gafas, digamos que la ley del menor esfuerzo para el paciente. Teníamos opciones quirúrgicas porque hay opciones quirúrgicas que manejan las aberraciones de alto orden con láser, ¿listo? Y se hace esa ablación guiada por frente de onda. Pero el paciente dijo, si yo voy a estar bien con las gafas, ya tengo la explicación de lo que me pasa, sé que no estoy loco, eso dijo el paciente, porque muchas veces me decían que yo no tenía el problema, que lo estaba generando yo con mi actitud y mi pensamiento, y yo me pongo las gafas, doctor, y las mantengo permanentes. El paciente ha venido pues a sus controles y se siente muy, muy bien. El pronóstico va bastante bien, lo estamos reevaluando. Y si ustedes observan específicamente, está el tema de que el glare con la iluminación, con la sobrerefracción o la sobreaberrometría con los lentes oftálmicos, el paciente pasó de una agudeza visual con deslumbramiento de 20/50 a 20/25. Entonces ese paciente está bastante cómodo con el tratamiento que tenemos. ¿Listo? El paciente tenía los diagnósticos previos, o sea, eran confirmados, pero esa sintomatología era causada básicamente por las aberraciones de alto orden que tenía el paciente. Se le prescribieron los lentes adecuados, los tratamientos sintomáticos y la mejoría se presentó. El control ya lo tuvo el paciente y estamos bien controlados con ese paciente. Entonces, vamos a evaluar aquí, ahorita están escribiendo por el chat las preguntas, vamos a resolver estas preguntas inicialmente. Entonces,
Preguntan, ¿ese lente de la historia clínica es lenticular, corneal o cristales? Es unas, bueno, no usamos los mismos términos, pero la parte de, son lentes oftálmicos, ¿listo? Lentes oftálmicos sobre sus gafas. Y digamos que el tema de los autorrefractómetros con manejo o evaluación del glare o del deslumbramiento, nosotros tenemos el autorrefractómetro que es el HRK 9000, que es el que yo manejo. No tengo conocimiento de que otro equipo lo tenga, ¿listo? Pero si, digamos, no se tiene o se puede adquirir o se puede evaluar el paciente de una manera alternativa haciendo una curva de sensibilidad al contraste con deslumbramiento, pero eso a veces es un poco incómodo y el paciente tiende a no sentirse cómodo con este tipo de tratamiento. ¿Listo? Pues cuando tengamos, o si la doctora o el doctor, es que yo no veo los nombres completos, perdón, yo miro por acá, el que pregunta es el doctor Keupumil Rodríguez, Andrés Keupumil Rodríguez. En algún momento, pues, puedes averiguar o, digamos, consultar con US Ophthalmic la posibilidad de conseguir este tipo de autorrefractómetro si quieres. Todo esto que les mostré los tienen los equipos que manejo en el consultorio, ¿listo? Porque son los que tengo y me han brindado la posibilidad de manejar muchas herramientas para poder suplir estas necesidades de estos casos. Listo. No todos lo deben tener porque hay algunos que se basan en ciertas tecnologías, como por ejemplo rendijas de doble paso, prismas rotatorios. En este caso, los autorrefractómetros que nosotros manejamos son aberrómetros del tipo Harman-Schott y tienen, por ejemplo, sensores infrarrojos que permiten realizar todas estas valoraciones. Este caso que se está acá se resolvió con ese tipo de aparatología, que es la que yo tengo en el consultorio. ¿Hay alguna duda adicional sobre el caso clínico número uno? Si gustan, pueden ir escribiendo en la parte de preguntas y vamos resolviendo instantáneamente o al final se pueden responder también si surge. ¿Listo? Entonces, ahora vamos con el caso clínico número dos. Este caso lo comparto con unos colegas de una clínica digamos, diferente a la que me encuentro en este momento. Es una paciente empresaria, una paciente de 52 años, muy activa, muy exitosa, con múltiples empresas y ahorita les explico por qué les digo esto, ¿listo? Y su hobby es el ejercicio y es el entrenamiento de fuerza. Y esto pues es clave en el desarrollo de todo el proceso. Es una paciente que tenía un astigmatismo hipermetrópico, una presbicia, y tiene antecedentes de cirugía facorrefractiva y láser refractiva para miopía. La inicial fue la LASIK para miopía y la posterior no le gustan las gafas. Obviamente es una mujer que no quería estar con gafas de manera permanente. Se realizó una cirugía facorrefractiva para controlar la parte de la presbicia. ¿Listo? No hay antecedentes ni familiares ni laborales importantes que pues vaya reportando. Lo remite un oftalmólogo corneólogo. ¿Listo? La paciente también había tenido múltiples exámenes, era su tercera opinión oftalmológica, porque el doctor le dijo que la cirugía estaba muy bien, ¿listo? Porque físicamente la cirugía se ve muy bien, pero necesitaba gafas y para una paciente que ha invertido X cantidad de dinero que es considerable para una cirugía y luego decirle que después de la cirugía necesita gafas, no es fácil para nosotros porque pues tenemos que darle esa noticia al paciente. Y ella lo que refería era que después de un año más o menos de la cirugía facorrefractiva empezó a presentar visión borrosa y un poco distorsionada en ambos ojos. ¿Listo? Y la paciente empezó, digamos, a evaluar la posibilidad de mejorar. Y el diagnóstico premio era un astigmatismo miópico residual y pseudofaquia bilateral. Listo. Cualquier concepto que necesitemos aclarar, sin ninguna duda,
nos preguntan y los aclaramos. Listo. Esta fue nuestra evaluación. Paciente sin corrección, ojo derecho, 20/40 en visión lejana, J2 de cerca. Ojo izquierdo, sin corrección, 20/40 más 2, J2. Diríamos que el proceso no es tan incómodo. ¿Listo? Binocularmente, 20/30 y J2. Nosotros diríamos, pues la cirugía quedó bien. La paciente igual se quejaba a nivel refractivo. Este es el examen previo de biometría ocular, el cual se realizó y se evaluó de la manera adecuada la parte biométrica. Si se fijan, se hizo que el cálculo para el lente intraocular era, digamos, eh, con poscirugía refractiva, su humor vítreo natural, el tipo de cirugía fue LASIK. Entonces, los biómetros ópticos piden eso para hacer cálculos especiales y dar el efecto visual esperado. Listo. La pregunta, acá vale la pena responderlo. ¿El astigmatismo miópico fue primero o fue después del hipermetrópico? Eh, Vino con el diagnóstico de hipermetrópico, pero cuando realizamos la valoración refractiva, determinamos que era un astigmatismo del tipo miópico, porque es que cuando nosotros evaluamos un paciente de este tipo, que se le hace, por ejemplo, una autorrefracción por las zonas, que ahorita les voy a mostrar, las zonas de apodización del lente y el propio diseño del lente, que era un lente multifocal, lente progresivo. Este lente, si usted los hace una refracción específica, puede dar valores que van un poco ajenos a la realidad. Pero cuando ya nosotros hacemos la retinoscopía o nos apoyamos con la retinoscopía, nos damos cuenta de que el defecto refractivo es de otro tipo, pero se va a ir aclarando directamente en esto. J2, Doc, es las medidas o la forma de notación de la agudeza visual en visión cercana. Algunos, esa es la escala de Jagger. J1 es equivalente al punto 50 M o a 20/15 el paciente. ¿Listo? En este caso, se evaluó, miren la parte biométrica, como le digo, es un ojo que tiene un tamaño regular. Esa parte del cristalino se evaluó la profundidad de la cámara, o sea, el procedimiento de cálculo del lente estuvo bien hecho. ¿Listo? Se mira el paciente, se nota, ¿listo? Que hay una cirugía refractiva del tipo miópico, es más plano en el centro que la periferia, la paquimetría es delgada en el centro en relación a la periferia. El Belín Ambrosio muestra aquí en amarillo que efectivamente es una cirugía del tipo refractivo, ¿listo? En el otro ojo también se ven las características de las representaciones topométricas y el Belín muestra una cirugía refractiva, tipo miópica, o sea, la evaluación se hizo bien. Pero vamos a los exámenes posoperatorios y empezamos a ver esto. Esto es como un semáforo, esto es la mácula en qué condiciones está. Entonces, para grandes rasgos, lo que ustedes vean en verde, bien, lo que vean en amarillo hay sospecha de alteración y lo que vean en rojo está alterado. Pero físicamente se ve que la zona central macular está bien, pero la periferia tiene leves cambios a nivel estructural. Pero van a ver lo bonito del caso. ¿Listo? Yo veo esta retina y veo que esa retina se ve bien. O sea, ahí no se ven desprendimientos, un poquito de engrosamiento coroideo, pues aquí en esta zona, más sin embargo hay continuidad en las líneas. Esto en general, los scans se ven muy bien y no había una explicación para que dijera que la paciente estaba viendo mal. Realizamos el examen autorrefractométrico, ¿listo? Vemos que tiene efectivamente un astigmatismo miópico, es un poquito más alto en el izquierdo que en el derecho, ¿listo? Miren la parte del el subjetivo del paciente, ¿listo? Y su agudeza visual y el glare, pues está dentro de los valores normales. Es un caso que uno diga, la cirugía quedó bien, tuvo un buen resultado, ¿listo? Pero ya entramos aquí. Esto es un análisis infrarrojo y cuando nosotros evaluamos un lente o una cirugía de un lente,
tenemos que evaluar la concordancia entre los puntos centrales de las potencias de los lentes, o sea, el centro del lente oftálmico y el centro de la córnea, porque de eso va a depender el resultado final. Si se fijan, por ejemplo, este es el centro de la córnea y el eje visual de la paciente está pasando por el borde de la zona de transición del lente, que es un lente de extensión de foco. Trataron de darle a la paciente buena visión de lejos, intermedia y cercana con sus limitantes específicas. Eso pues se puede hablar un poco más profundamente en otras charlas, pero ¿qué generó esto? Entonces, el paciente está viendo como si uno mirara a través del borde de una fórmula. Y estamos hablando de que aquí el paciente tiene neutro en esta zona del lente y aquí tiene más 350, pero el paciente está viendo por esta zona intermedia. Entonces, de allí las quejas de la paciente. Miren que aquí están los dos en la zona óptica del paciente, pero acá está uno en el centro y el otro en la zona periférica. Entonces la paciente no se siente tan cómoda y eso explica también el astigmatismo que está presentando el ojo derecho. Miren las aberraciones de alto orden de la paciente en el ojo derecho y eso significa, y miren en el ojo izquierdo que tiene un coma, ¿listo? Eso significa, perdón, que el paciente tiene una inclinación del sistema. Un coma es que el sistema óptico está inclinado. Y eso es lo que más visión reduce en un paciente, a pesar de que al hacer la corrección óptica los pacientes eh, generan una muy mala visión. Y miren la representación óptica de lo que ve la paciente. O sea, eso visión es incómoda. Eso ayuda a los pacientes a entender qué pasa, ayuda a los familiares a entender qué pasa, porque es que nosotros nos atendemos ojos o revisamos ojos, revisamos pacientes y el impacto que esa visión tiene en los pacientes. Miren la diferencia en la función visual de esta paciente. ¿Listo? Entonces, ¿tenía razón en estar incómoda la paciente? Sí. Listo. Diagnóstico, astigmatismo miópico y presencia de lentes intraoculares. La fórmula final prescrita de esta paciente es neutro, perdón, -0,75, -0,25 por 90 grados y -0,50, -0,25 por cero. Agudeza visual, 20/20. Lentes asféricos controlados. Ustedes pueden pedir asfericidad, aunque a los laboratorios no les guste mucho, que les controlen la asfericidad que ustedes desean para mejorar la visión de ese paciente. Los cálculos asféricos, pues podemos ir profundizando más adelante cómo calcular la asfericidad necesaria para controlar aberraciones en lentes oftálmicos y una adición de 2.5. 0,50 m o 20/20, la paciente está muy contenta con su función visual, pero la cuestión es que pues, no necesita las gafas permanentes. Recomendación, lentes asféricos progresivos de talla digital, filtro antirreflejo, no permanentes, en visión prolongada, actividades específicas y hay que hacerle seguimiento a esta paciente. Listo. Se podía mejorar con lentes de contacto personalizados o se podía reintervenir a la paciente para tratar de relocalizar el lente, pero eso es tirar dados, ¿listo? Que pueden suceder cosas dentro de la cirugía, o sacarlo y reimplantar un lente monofocal. Pero todo eso implica un gran riesgo, es que no es sacar un lente. Esa es una cirugía que es un poco compleja, ya hemos tenido la experiencia de sacar un lente y volver a tratar de meter otro. A veces la cápsula se va y toca hacer una maniobra específica, un Yamane, fijar el lente a esclera, se inflama el ojo, en fin, vitreotomía, se vuelve un proceso demasiado complejo y a veces la solución más sencilla es la del menor esfuerzo, explicarle bien al paciente, hombre, póngase unas gafas que no es permanente, listo, el proceso. Y el pronóstico fue bueno, estamos viendo a la paciente cada 3 meses y mirando la estabilidad refractiva. Pero es que algo no cuadraba. Listo, porque es que la paciente vio bien cuando salió de su cirugía y estaba muy contenta. El problema fue después, que faltaba. Entonces, uno queda como con esa sensación de que algo está pasando o no están ocultando algo o no se dieron cuenta de algo. Listo. Hay algo muy importante al momento de calcular e implantar un lente intraocular y es la posición efectiva del lente. La posición efectiva del lente
es dónde queda ese lente cuando usted lo implanta. Porque para que el resultado de la fórmula sea el que espera, el que uno calcula, él debe quedar allí. Y aunque suene alarmante, por una variación de 0,1 milímetros, o sea, la décima parte de 1 milímetro, en la posición efectiva del lente puede cambiar hasta un 0,50 de potencia. O sea que si se mueve 0,2, es una dioptría. Entonces, eso es sumamente eh, importante al momento de tener en cuenta esto. Y resulta que hablando y conversando con la paciente, oh sorpresa, la paciente comienza que hizo ejercicio de peso muerto con 80 kilos a los 2 días del posoperatorio y continuó haciéndolo. ¿Qué pasa? Es un lente que tiene una fijación y cuando pasa hizo un sobreesfuerzo y el lente hizo esto. Entonces el lente comenzó con el tiempo y se movía y podía mejorar la función visual, pero cuando ya la cápsula se endureció, quedó en esa posición y generó el coma. Entonces, ni fue el colega oftalmólogo el que generó este problema, y la paciente por desconocimiento, como se sentía bien y fue una cirugía exitosa, pues ella se fue a hacer su ejercicio, era su hobby y ya se sentía bien. Entonces, miren que a veces uno, el doctor cuando, porque no llegó remitida del primer cirujano, pero los doctores sufren mucho con esto, nosotros siempre conversamos y ustedes van a estar de acuerdo con lo que voy a decir. Nosotros en la mañana no nos levantamos diciendo ni optómetras ni oftalmólogos diciendo, venga, ni nadie en la rama médica. Hoy voy a ver 10 pacientes y voy a dejar bien a 5, me le voy a tirar en la vida a 2 y a 3 lo voy a dejar medio bien. Con eso estoy satisfecho. No, eso no pasa. Nosotros queremos que los 10 queden perfectos, pero hacemos lo que podemos con lo que tenemos y a veces las circunstancias externas impiden y generan este tipo de procesos. Entonces la paciente entendió, luego fue donde el doctor y el caso tuvo un buen resultado. ¿Culpa de quién? De las circunstancias. Nada que hacer. Listo, de pronto un poco de información. La paciente se sentía súper bien, el doctor le dijo que podía hacer su vida normal, pero el doctor no conocía su hobby en la vida normal, que es cargar peso después de hacer esto. Y de pronto un poco de inconsciencia por parte del paciente, porque pues a los 2 días después de operado, pero listo. Todo resultó bien, todo está muy bien. Listo. Ahora, y a la exploración se veía el lente oblicuo, debilidad sonular o una rexis muy amplia con fibrosis, realmente la cirugía estaba bien aplicada. E incluso a la paciente se le recomendó inicialmente una capsulosomía asistida, que básicamente lo que se hace es de acuerdo a la posición con el OCT calculada del lente, se iban realizando disparos de manera selectiva para tratar de reposicionar el lente, pero ya como la cápsula estaba endurecida, pues no surtió el mayor efecto o el efecto esperado. ¿Listo? Entonces esa pregunta la hace el doctor Keupumil, doctor Andrés Keupumil. Pues seguimos con el caso número 3, que este es uno de los casos más complejos que hemos manejado en este último mes. Y les voy a mostrar algo bien bonito porque muchas veces ver las cosas en 2D y en imágenes, eh, uno se imagina lo que pasa. ¿Listo? Pero a veces por tener este tipo de resultados en fotos y en números, se nos olvida un poco la dinámica ocular. El ojo es un sistema óptico dinámico y esa dinámica puede ser benéfica o no, dependiendo de lo que encontremos. Entonces, esta es una paciente también remitida de un colega, femenina de 24 años, es una niña extremadamente inteligente, eso que anteriormente le llamaban superdotados, muy inteligente. La niña se acaba de ganar una beca para ir a estudiar con condiciones con el FBI en Estados Unidos. Es una cosa de locos la inteligencia de esta niña. Hablas con ella y de una vez te das cuenta. ¿Listo? Sus antecedentes personales, una porfiria, ¿listo? Una enfermedad genética un poco compleja que la limita mucho, pero no le ha impedido seguir adelante y sobresalir
en su carrera por todos los conceptos, pues a veces se genera una ansiedad, tiene diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad y me la remiten con un trastorno acomodativo. Su visión muy borrosa. Listo. Viene con sus lentes sin cicloplegia, el examen sin cicloplegia se le realiza la lensometría y tiene -2, -0,25 por 180 y -1,75, -0,25 por 175 grados. Agudeza visual sin corrección pueden ver muy mala, 20.200, 20.600 en visión próxima. ¿Listo? Queratometría, 44,05 sobre 45,35 por 0, 44,50, 44,55 por 6 grados. No se ve nada raro aquí, además de la visión y una miopía, ¿cierto? Pero es que no mejoran ni con la corrección. Y vamos y realizamos específicamente la refracción, ¿listo? La estática, miren los valores, mejora un poco la agudeza visual hasta 20.600 con ese valor. Y la autorrefracción, miren a qué nivel va, -650 y -550. Todos estamos de acuerdo con que hay un problema acomodativo, ¿cierto? Esta es la prueba de la autorrefracción, ¿listo? Vemos las aberraciones, están un poco altas, pero es una niña, ¿listo? Su función de dispersión, horrible, muy mala. Su agudeza visual, tanto con las aberraciones de alto orden como las totales. Y vamos al examen ciclopléjico. Cabe anotar que esta paciente hicimos todo el protocolo con acompañamiento del oftalmólogo que está en al lado de mi consultorio. Le dimos hidratación intensa, pues para reducir los posibles efectos vagales por todos los antecedentes sistémicos que tiene la paciente, pero la retinoscopía, miren hacia dónde va con la parte cicloplégica. Ya no es una fórmula negativa, sino que es una fórmula positiva. La paciente tiene un astigmatismo hipermetrópico y mejora hasta 20/200, pero todavía no es una buena agudeza visual. Vamos al autorrefractómetro y también baja. Y luego vamos a hacer el subjetivo, pero el subjetivo con la dilatación pupilar y da una fórmula hasta +250. Miren la fórmula autorrefractométrica, miren cómo cambia un poco la aberrometría de la paciente y miren cómo cambia el PSF de la paciente, ya estando incluso dilatada, pero con la acomodación un poco controlada. Entonces, como les comentaba, ya tenemos aquí una mejoría en la función visual. ¿Listo? A la paciente se le evaluó todo. La córnea estaba bien, buen espesor, una córnea de hecho muy gruesa en ambos ojos. ¿Listo? Una esfericidad normal. Las aberraciones de alto orden corneales, no las totales que hacemos con el otro equipo, sino las corneales con el Pentacam, se ven normales, ¿listo? Un coma, pues predominante, pero a nivel central, poco regular la superficie. Y vamos a evaluar la parte de si existe algún tipo de ectasia y tampoco. O sea, la paciente, muy bien, a la paciente por toda la medicación que tiene se le hizo una OCT, listo, un pequeño cambio de espesor, nada alarmante pues a nivel central. Y como les digo, esta parte se explica o esos cambios se pueden explicar por estos espesores acá de la coroides. Pero esto es algo que a mí me encanta mostrar, ¿listo? Esto se hace con el autorrefractoqueratómetro HRK 9000, ¿listo? Estamos haciendo un video de la parte refractiva, miren la parte de refracción de la paciente, ¿listo? Y la paciente, miren los valores refractivos, miren qué resultados está teniendo. Esto ya fue en una evaluación posterior a la cicloplegia, ¿listo? Y miren que cambia un poco, ¿listo? La refracción, pero en el ojo izquierdo. Más sin embargo, sigue generando una miopización muy marcada. Pero aquí viene algo espectacular, que me disculpan, pero me emociona ver la dinámica ocular. Y quiero que se fijen en los reflejos centrales de esta paciente y cómo cambia la refracción en esta zona cada vez que el paciente acomoda. Eso es una refracción en tiempo real. Y miren cómo va apareciendo otro brillito allá. Cada uno de esos puntos que ustedes ven ahí son imágenes de Purkinje, la primera y la más pequeña es la del centro de la córnea y las más
grandes y un poco más dispersas son las del cristalino. Ellas deberían estar estáticas en lo posible, pero miren el trastorno acomodativo que tiene esa paciente, que la imagen se comienza a mover y comienza a cambiar de posición. Ese es el famoso ángulo capa. Miren cómo cambia y cómo cambia la refracción. Entonces, cuando el cristalino se abomba, que aumenta el proceso, ¿listo? Miren lo que pasa en el ojo izquierdo también. Miren cómo se desalinea el sistema y cambia su refracción. Es tan fuerte ese músculo que está generando esa alteración a nivel de la refracción. Pues miren cómo va apareciendo el tercer puntito por acá. Miren, se desapareció, vuelve y aparece y comienza y luego aparece por otro lado. Entonces, esa parte de la dinámica ocular, mírenlo dónde está, es la que está afectada en esa paciente. Por lo general, este tipo de tratamientos en los pacientes se debe realizar a nivel farmacológico, tratar de ajustar, digamos, esa acomodación, pero incluso nosotros tratamos de controlar la cicloplegia o realizar la cicloplegia de este paciente con todo el control específico y la paciente se fue bien de aquí, pero estuvo una semana posterior hospitalizada. Entonces, el problema acá es que la paciente no se puede tratar farmacológicamente con nada, hay que mandarle ortoóptica, hay que hacer todo, pero a este nivel solo la ortoóptica es muy dura. La paciente se va por la beca, como les comentaba. Entonces, tuvimos que hacer varias cosas aquí para tratar de ayudarla de la mejor manera posible. ¿Listo? Me van a disculpar un segundo. Vamos a pasar al, a la siguiente diapositiva. Entonces, diagnóstico, hipermetropía. Segundo diagnóstico, astigmatismo. Tercer diagnóstico, trastorno acomodativo a nivel ocular. Los otros diagnósticos ya los vimos que eran a nivel sistémico. Manejo, lentes con antirreflejo, permanentes, sus lentes positivos y controles la estamos viendo cada 8 días porque la niña se va en 2 meses y estamos tratando de ajustar con lentes esféricos ese proceso acomodativo. Hay que hacerle monitoreo de esa función acomodativa porque sí o sí hay que controlarla. Difícil con el lente de filtro de luz azul. Aquí vamos a entrar en un terreno un poquito diferente. Eh, y digamos que el filtro azul al reducir un poco el contraste, ese contraste es necesario para que ella no acomode tanto. ¿Listo? Ejercicios de relajación de la acomodación y luego se va a comenzar a ver anualmente. Hay una pregunta de que si hay signos de dialosis asteroidea. No, el eje visual y la línea visual está totalmente libre de cuerpos flotantes a nivel del vidrio. ¿Listo? Y la fórmula con la cual quedó la paciente, ya la había mostrado, la fórmula era más 250 con menos 0,50 en el ojo derecho y en el ojo izquierdo más 225 menos 0,50 por el derecho. ¿Listo? Entonces era un astigmatismo hipermetrópico. ¿Dudas sobre este caso? El doctor Fabián Vázquez hizo una pregunta, es sobre el caso 2, el de la paciente operada con cirugía, perdón, con lente intraocular fáquico o, digamos, el que tenemos ahorita, que es el del trastorno acomodativo, doctor Fabián. He intentado con lentes esféricas, las lentes son esféricas, las más esféricas que pudimos colocar, ¿listo? Con la mayor solicitud, de hecho, parece una pared del lente, la curva base, se verificó y efectivamente una lente esférica, pregunta la doctora Tamara. Y la doctora Lucía Rosales Munar pregunta que cuál podría ser la causa del problema acomodativo. Doctora, mire, la paciente toma medicación, tiene unos medicamentos bastante fuertes, dentro de esos ansiolíticos.
Es una de las principales causas de este tipo de este tipo de trastornos acomodativos. Lo otro es que hay una serie de signos, perdón, de enfermedades asociadas. Por ejemplo, la porfiria es un tema que se vuelve muy complejo porque es multisistémico el proceso y puede llegar a generar esto. La paciente pues tiene sus manejos multidisciplinarios tratando de controlar esto. Nosotros digamos que vamos a manejarle su función visual eh, para que ella esté cómoda. Listo. Preguntan que cuál podría, si no tuviera la patología de base farmacológicamente, ¿cómo se trataría? Pues básicamente mi doctora es con lo siguiente. Un ciclopléjico diluido. ¿Listo? En sesiones nocturnas, por ejemplo, nosotros para la cicloplegia, yo utilizo el ciclopentolano al ciclopentolato al 1%. Para hacer este tratamiento farmacológico, las recomendaciones iniciales son ciclopentolato al 0,01, al 0,02 y mirar el efecto específico, porque son sesiones de 3 días de manejo para relajar la acomodación, pues lo general es el fin de semana para que los pacientes tengan ese espacio de descanso en la casa. Se les recomienda que no hagan mucha actividad en visión cercana, pues para que puedan tener una relajación tanto en la actividad del músculo como a nivel farmacológico. ¿Listo? Y funciona bastante bien. Funciona bien y les va muy bien. Obviamente hay que pedir a un farmacéutico que realice el caso de la preparación magistral con toda la técnica específica. ¿Listo? El doctor Fabián pregunta sobre el caso 2, un láser excimer correctivo, ¿qué opinión tiene? Doc, mire, hablamos de la corrección y personalización por frente de onda y fórmulas bajas, ¿listo? La cuestión es la siguiente, como le digo, la ley del menor esfuerzo y toda cirugía tiene un riesgo, ¿listo? Eh, y podemos, ya es una paciente que ha sido operada y puedes tener una reintervención ya con una córnea que tenía 487 micras de espesor central, no nos arriesgamos a pensar en un retoque quirúrgico. Por eso la alternativa no es una cuestión, no optamos por esa corrección queratorrefractiva de láser en córnea. Y la paciente está bien con las gafas. Lo otro es que si se fijan, 20-30 binocular, un J2 de cerca, un 0,50, 0,75 m, para su vida social está bien. Ella se quejaba más cuando realizaba trabajos en visión cercana a dos. Entonces, yo, una de mis especialidades es el tratado quirúrgico refractivo pre y post, o sea, hago valoraciones previas y posteriores de facorrefractivas, queratorrefractivas o combinadas, pero siempre tratamos con calma este tipo de casos. Ya más adelante se mirará, por ejemplo, la alternativa. Doctora Adriana, gracias por el comentario de los casos. En el caso clínico 2, en el lapso de tiempo se puede aplicar el láser para tratar de reacomodar el lente si se logran detectar a tiempo las aberraciones. Yo creo que con el dato anterior o con la respuesta anterior logramos responder esto. Listo. Lo que pasa es que una cosa es una aberración por irregularidad de la córnea y otra cosa es una aberración por un cambio en la posición del lente intraocular. Se puede, pues, haciendo cálculos, una ablación descentrada, por ejemplo, para tratar de relocalizar esas aberraciones, pero pues es un riesgo que de pronto no valdría la pena. Tiene el dato del tiempo que dura la paciente durante visión próxima, pantallas, libros, y esto pues la paciente es, como decimos aquí en Colombia, un ratoncito de biblioteca, todo el tiempo con lecturas, todo el tiempo, es una niña muy, muy inteligente. Pero para ese nivel de trastorno acomodativo hay unas asociaciones sistémicas específicas. Listo, si de pronto alguna de las respuestas que doy siente que se queda, podemos volverla a realizar y profundizar. Listo. Ahora vamos a hablar del caso clínico número 4, que sí es un caso sumamente complejo y estamos esperando a que se resuelva, pero de pronto tenemos un capítulo 2 interesante con este caso y con otros casos más que pueden ayudar muchísimo
a sus pacientes y a estos pacientes en específico. De aquí el tema cambia. Es un paciente masculino, 77 años, ingeniero de petróleos, pensionado, un señor, como le digo, con un nivel de exigencia de perfección bastante alto y hace artesanías pintando y hace horticultura. ¿Listo? Miren los antecedentes: astigmatismo hipermetrópico, la parte de su presbicia, degeneración macular relacionada a la edad en ojo derecho y glaucoma avanzado en ambos ojos. Ya uno aquí va haciendo oraciones de acuerdo pues a la religión que tengamos, porque está viendo que el paciente se vuelve un poco complicado con todo esto. Los antecedentes personales: hipertensión arterial, diabetes tipo 2, disfunción tiroidea y una EPOC. Entonces, miércoles, se va complicando el tema a nivel familiar, pues no reporta, no recuerda, y tiene unas cirugías, un FACO más lente intraocular, ¿listo? El problema es que no trae historias de esas cirugías ni historias anteriores. Entonces, uno dice, vamos a empezar el vuelo a ciegas, con neblina en el aeropuerto. ¿Listo? Y lo remite a un oftalmólogo retinólogo para que le indiquemos la corrección y mejorar su función visual. El paciente, diplopia monocular y binocular, hace así y ve doble, hace así y ve doble y no lo tolera. Entonces, él decidía parcharse. Sus diagnósticos, los que vemos acá, la degeneración macular, el astigmatismo y pseudofaquia. Vamos y revisamos. Nada fuera de lo común en la parte refractiva del paciente, las córneas un poco planas, pero refractivamente miren la agudeza visual con la refracción. 20-200, 20-40. Retinoscopía, resultado, y le realizamos el subjetivo y se le talló y se le calculó algo que se llama prisma de relocalización por la visión doble que tenía el paciente. Y la agudeza de 20-200 en el ojo derecho llegó a 20-80. Mejor. Listo. No excelente, pero mejor. Y en el ojo izquierdo se le relocalizó con un prisma de una dioptría, ambos base nasal. 20-25. Con adición 0,75, J2 o un 20-30. Y vemos esto. El análisis infrarrojo es uno de mis mejores amigos y espero que sea uno de sus mejores amigos, porque es que muchas veces esto es como la física cuántica, que hay cosas que tú vas a medir y como mides con luz y esa reacción, esa estructura reacciona a la luz, al reaccionar a la luz esconde resultados. Entonces a mí me gustaría que miraran ese lente, listo, y este lente, izquierdo y derecho. Eso es una tragedia que nadie busca, pero que se presenta. Entonces, por este es el izquierdo que alcanza 20-25, por este es el derecho que alcanza 20-200, pero con relocalización mejora a 20-80. Miren esta aberración del paciente, ¿listo? Las aberraciones, miren cómo se ve esta aquí. Entre más color rojo hay hacia el centro, menor visión hay. Y miren la función visual del paciente. A pesar de todo, diagnóstico: miopía, astigmatismo, presencia de lentes intraoculares. Se le prescribió la fórmula, dos gafas, una de lejos, una de cerca. Ni se nos ocurrió ponerle un progresivo a ese paciente. ¿Listo? Porque lo tenemos sentado en la sala de espera desde el primer día. Se le hizo la sobreaberrometría con este lente y miren el cambio a nivel aberrométrico y miren el cambio. O sea, ustedes pueden hacer así como hacemos sobre refracción con el retinoscopio, pueden hacer sobre aberrometría y sobre refracción con el autorrefractoqueratómetro. ¿Cuál fue el plan de manejo de este paciente? Corrección óptica con sus lentes monofocales, prismas y antirreflejos, listo, precisamente por la cuestión del prisma. La visión prolongada del lente para actividades específicas o según la distancia. Y le hicimos seguimiento. Estos pacientes hay que seguirlos mucho porque son casos muy especiales y siempre tenemos esas alternativas cuando operamos. O relocalizamos o explantamos y reimplantamos.
El paciente estaba cómodo, pero él decía, doctor, yo con dos gafas y después al segundo mes dijo, doctor, necesito ahora unas gafas para el computador para ver a 80 centímetros. Se le calcularon. Estaba bien con la corrección óptica, perfecto. Pero él vino y dijo, doctor, venga, es que podemos hacer algo, a ver si puedo mejorar un poquito más. El hombre decidió operarse, sacarse ese lente, listo, y ponerse otro. Se le hizo la biometría y ustedes pueden ver aquí, miren este es el lente, estas dos lineecitas que están aquí, ¿sí ven que está así? Ese lente tiene un tilt, ¿listo? Y miren, incluso si se logra ver aquí en la biometría, si ven que hay como se ven como los bordecitos del lente, mírenlos aquí. Entonces, eso el paciente lo decidió, pero cuando evaluamos los exámenes preoperatorios nos dimos cuenta de esto. Esa es una córnea que probablemente no vaya a resistir otra cirugía. ¿Listo? Número de células, la densidad celular 996 por debajo de 1000, mucho riesgo de edema, de hidrops y que de posibilidades de que tengan que hacer un trasplante endotelial. ¿Listo? El coeficiente de variación y la hexagonalidad de las células que determinan la salud de las células, por así decirlo, no el número, sino la salud de las células bastante alterado, ¿listo? Porque yo puedo tener un ejército, por ejemplo, en el caso de células, de 3000 células, pero si están enfermitas, o sea, su coeficiente de variación y su hexagonalidad está mala, pues uno lo piensa y dice no, pero también si el número de células es bajo, pero la salud de esas células está bien, pues uno dice, caramba, lo puedo tocar, pero en este caso ninguna de las dos. Entonces, ya el riesgo específico de ese paciente se aumentaba a nivel quirúrgico y además de que era un paciente diabético y que cuando usted va a entrar a explantar un lente hay que mover mucho y se aumentan los riesgos de edemas maculares diabéticos. Miren que ya la mácula o la zona macular del paciente se ve un poco alterada, ¿listo? En el ojo derecho, el izquierdo, como les digo, tiende a ver un poco mejor. Súmese su glaucoma, que era casi terminal en ese ojo, muy avanzado en el ojo derecho, el izquierdo, un glaucoma avanzado. Entonces, miren todo lo que se va conjugando diciendo, venga, mucho cuidado con tocar ese ojo, es mírame, pero no me toques. Es que no puedo, puede que no llegue a tolerar ese proceso. Y era en ese ojo derecho, listo. Entonces, este caso sigue en desarrollo. Precisamente hoy hablé con el colega y el señor, pues, como sufre POC, ha tenido muchas enfermedades sistémicas. Mi concepto es, ese paciente es ver y no tocar, se llama respetar, pero si el paciente decide me quiero operar, nosotros lo que vamos es dar una opinión y que el paciente decida al final si sí o si no quiere someterse a este tipo de procedimientos. Listo, entonces es un caso que sigue en desarrollo, se lo estaremos comentando o en un video o en una próxima ocasión de casos especiales. Listo, entonces, si tienen alguna duda, alguna consulta sobre este tipo de casos, si tienen algún caso parecido, pues nos pueden comentar y tratamos de ayudarlos a solucionar con esto que ha pasado. Y hay muchos, pero quise traer estos casos porque como que engloban varias de las situaciones que nos pueden llegar y a veces uno dice, pero de pronto esos casos a mí no me llegan a la óptica, esos casos a mí no me llegan al consultorio. No es sino prepararse para esos casos o peores y les comienza a llegar. Prepárese para ellos y verá cómo le comienzan a llegar. Entonces, esa es parte, digamos, que una parte de lo que quise compartir, mi práctica clínica, sobre mi práctica clínica y la forma como hemos tratado de solucionar a los pacientes. A veces los resultados llegan a un buen fin y los pacientes son felices. A veces los resultados no se puede, digamos, alcanzar el 100% de lo que uno quiere lograr, pero siempre hay una opción, siempre hay algo por hacer y en estos casos de las más importantes, medir bien para solucionar bien. Ese es el éxito, digamos, y observar bien todo lo que tenemos dentro, con los equipos que tenemos dentro del consultorio para tratar de mejorar
esta condición. Apoyo tecnológico, siempre que tener muy buen apoyo tecnológico, porque es que aunque a veces no lo miremos, las historias naturales de las enfermedades también van evolucionando en el tiempo, así como evolucionan los pacientes, su información sobre su enfermedad. Nosotros también tenemos que evolucionar para tratar de estar a la par y solucionar todos estos casos que cada vez son un poco más complejos. Bueno, yo creo que cumplimos con el horario. Si hay alguna duda adicional, tenemos unos espacios para que nos comenten y ya les dejo con Andrea y Lucía y el equipo de y Vicky, el equipo de US Ophthalmics. Muchas gracias a todos.